Este es el podcast de 1000 palabras. La agilidad, hoy en día, y hace ya unos cuantos años, la consideramos más que nada una cultura, o sea, un mindset. Entonces, es un mindset que sobre todo trabaja bastante bien cuando queremos crear algún producto o algún servicio. Episodio 281. La cultura ágil. ¿Cómo aporta al éxito de las empresas, al éxito de los productos? Te damos la bienvenida. Este es el podcast de 1000 palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro podcast, siempre con temas que que giran en torno a la comunicación efectiva. A veces tomamos la comunicación efectiva desde el principio mismo básico de la comunicación y a veces con temas que son satélites, que tienen que ver con comunicación, que afectan la comunicación o que la comunicación aporta mucho a estos temas. Por ejemplo, en este episodio vamos a hablar de un concepto llamado agilidad, la cultura ágil en las empresas. Agilidad no es lo mismo que velocidad, hay que tenerlo presente. Este concepto es súper importante para sacar productos al mercado, para ver si funcionan, para que sean las empresas más eficientes. Vamos a darle las gracias antes a John Edison Montoya, que está en la producción y publicación de este episodio. Generalmente en este punto del episodio yo siempre cuento como una historia que tiene que ver con el tema central, pero en este caso esa pequeña historia la tiene nuestro invitado y yo creo que es muy valiosa y muy simpática. Aquí está. You want me? Come and get me. ¿Qué tiene que ver la agilidad con el Capitán América? Estoy molestando por el escudo que tienes atrás. En parte tiene algo que ver, porque hay una... ¿Ah, sí? La frase más repetida del Capitán América, o sea, su mantra es lo intentaré, siempre lo intentaré y me levantaré siempre hasta que lo consiga. Bueno. De hecho, la historia del Capitán América, su madre sufría maltratos y una vez su padre a él le da una paliza y entonces su madre le dice, levántate siempre hasta que lo consigas. Y de hecho, bueno, podéis ver, si sois muy frikis de esto, sí, podéis ver que en muchas de las películas de Marvel él dice esa frase en inglés o en español. Y entonces eso de la constancia de la inspección y adaptación hasta que consigas el objetivo, pues en cierto modo tiene algo que ver con el Capitán América. Qué bien, qué buena historia sobre el Capitán América y la agilidad que nos trae nuestro invitado Javier Garzas. Él es PhD en informática con un postdoctorado en la Universidad Carnegie Mellon de Estados Unidos. Es pionero en management, planificación, estimación, product management, agilidad y en la aplicación de la inteligencia artificial generativa a la gestión de la creación de productos y servicios tecnológicos. Fue el único español en la primera conferencia ágil de la historia. Durante más de 20 años, Javier ha trabajado formando y asesorando a más de 200 empresas de todos los tamaños y sectores, desde startups hasta grandes compañías como Inditex, BBVA, GMB, Banco Santander, Telefónica y Vodafone, entre otros, ayudándolas a transformar sus procesos, a salir del lado oscuro de la gestión y saber gestionar en tiempos actuales. Como se dan cuenta, Javier es medio friki y fanático de los superhéroes. Menciona a Capitán América y al lado oscuro. Ha formado más de 10,000 alumnos y creó el primer MOOC, curso masivo abierto en línea de agilidad en español, en la plataforma de Telefónica y Banco Santander. Así que sin más preámbulos, Javier Garzas, la cultura ágil. Que ruede el cassette. Ya estamos con nuestro invitado Javier Garzas para hablar sobre agilidad.
Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Santiago, muchas gracias por invitarme y enhorabuena a tu audiencia y a ti por el programa. Qué maravilla que estés acá. Yo quiero que empecemos en esta conversación hablando de cómo llegó a tu vida, qué pasaba con tu vida cuando llegó el término agilidad. ¿Alguna anécdota, alguna situación especial para explicar cómo aprendiste este término o algún caso especial en una empresa? Yo soy uno de los pioneros en el mundo en Latinoamérica y en España y viene de que soy informático. Yo estudié la carrera de informática, era programador, pero tanto mis padres como mi familia, como casi toda la generación de aquella época y mucha de la actual, pues se ha criado bajo modelos industriales, ¿no? Mi padre era mecánico, mi abuelo era tornero, mi otro abuelo hacía sillas y toda la educación en modelos de gestión que habíamos recibido y en general la educación que habíamos recibido era en torno a modelos industriales de hacer cosas físicas. Entonces, las primeras generaciones de informáticos, estoy hablando de los años 2000, finales de los 90, también nos habíamos formado en cómo gestionar la creación de software, que es intelectual, es un producto intelectual, bajo modelos antiguos de los 90 de cómo crear cosas físicas industriales. Entonces no nos encajaban las maneras, no funcionaban, no salían las cosas bien. Uh-huh. Nos decían que había que medir horas y no funcionaba medir horas porque no hacíamos cosas con las manos. Nos decían que las cosas tenían que salir a la primera, pero nosotros sabíamos que liberando pronto, viendo si funcionaba lo que hacíamos y ajustándolo, funcionaba mejor. Y entonces mucha gente, esto no me pasó por supuesto solo a mí, sino se empieza a formar una comunidad de gente que venía del mundo del desarrollo, que empieza a crear maneras de gestionar acordes a esos productos intelectuales y por eso hoy en día se utiliza la agilidad en otros entornos más allá del puro software, se utiliza para cualquier cosa que pueda ser un trabajo en grupo por muchas personas, ¿no? Pues empezamos a buscar maneras diferentes de hacer las cosas y fuimos creando entre todos una comunidad que es la que se acabó llamando Ágil en los 2000, lo puso un grupo de gente que firmó aquel manifiesto que ponía las bases y hasta el día de hoy estamos. Pero cuando hablas que tu padre, tu abuelo hacían cosas con las manos, lo que quiere significar es que, digamos que ese ADN que tienes te ha servido para desarrollar los conceptos de agilidad o más bien que veías como problema en la manera que ellos hacían las cosas. Más bien veía problemas en llevar en los modelos de trabajo de esa artesanía física, de esa creación, de esa industrialización, a algo que hacemos nosotros que no se puede medir y no se puede pesar. Ah, claro. Y no se puede tocar. No, te lo preguntaba porque me hiciste acordar leyendo la biografía de Jeff Bezos, el señor de Amazon, contaba que su abuelo en vacaciones lo llevaba a desbaratar tractores, máquinas agrícolas. Entonces el hombre se volvió, digámoslo así, como muy metódico, muy persistente, como para encontrar soluciones luego en el mundo informático, ¿no? Entonces creí que había como, pero quizás en parte te haya ayudado, digámoslo así, esa mística a ti para ser organizado con las cosas y con tus procesos, ¿no? Sí. Y además tomar las cosas que sí nos han valido de ese mundo, pero sí, constantemente intentar salir de la zona de confort, de intentar buscar maneras acordes o diferentes a cosas nuevas que no se habían gestionado hasta hace 20 años, 25 años. Claro. Bueno, empecemos entonces definiendo en qué consiste ese modelo de agilidad. La agilidad hoy en día, y hace ya unos cuantos años, la consideramos más que nada una cultura, o sea, un mindset. Entonces es un mindset que sobre todo trabaja bastante bien cuando queremos crear algún producto o algún servicio o algo en un entorno de mucha complejidad. Es decir, cuando no sabemos si va a funcionar lo que queremos, no sabemos si el mercado, los usuarios, los clientes, no tenemos seguridad qué es lo que quieren y tenemos que descubrirlo poco a poco. Es una cultura que funciona muy bien cuando tenemos que trabajar en grupo, o sea, un conjunto de personas que tienen que unir sus diferentes especialidades y mentes para crear un único producto o servicio. Y esa cultura principalmente se basa en 3 grandes bloques, yo suelo resumirlo en 3. Y uno es la constante búsqueda de valor, es decir, reafirmarnos constantemente y preguntarnos y sacarnos de la zona de confort de si lo que estamos haciendo realmente es lo que quiere la gente ahí fuera. Si realmente hemos hecho algo que queríamos nosotros o realmente hemos hecho lo que querían los que están ahí fuera, esas personas que tienen necesidades, que tienen problemas, la sociedad, etcétera. Luego tiene otra gran área que es la del cambio, y es decir, cambio es constante, cambian los proyectos, cambian las personas, cambian los productos, todo cambia y lo constante es que el cambio es constante. Por tanto, siempre asumimos el cambio como una cultura. Y la tercera gran área que tiene ese mindset ágil es las personas por encima, es decir, por encima de procesos, por encima de herramientas, por encima de documentación, porque entendemos que en trabajos tan complejos de ciencia y tecnología principalmente,
los que descubren las mejores maneras de hacer las cosas, los que saben lo que está pasando en el frente, son realmente los equipos que están ahí trabajando. Por tanto, la humanización es un punto bastante destacado en ese mindset que hablamos de cultura ágil. En 2 respuestas ya has mencionado el tema de equipos de trabajo. O sea, una cultura ágil tiene que ver siempre con equipos, o alguien trabajando por su propia cuenta puede también tener ese mindset ágil. Puede tener mindset ágil personalmente, de hecho yo lo puedo tener porque imaginemos que quiero investigar y no tengo claro el futuro, pues el cambio es constante en esa investigación. También quiero ver si lo que estoy haciendo realmente funciona, tiene valor y aporta, y podría aplicármelo a mí mismo. Aunque lo vamos a ver todavía con mucha más incidencia, con mucha más necesidad, como más determinante y necesario, cuando además de todo eso tengo un equipo de personas que están intentando crear algo. De carácter intelectual, digo yo siempre, refiriéndome a algo que es mental, se hace con la cabeza, y de la unión de muchas mentes sale un producto, un servicio, algo similar. Javier, alguien pudiera estar pensando, claro, este señor Javier habla de agilidad porque él también habla muy rápido. Entonces, ¿cómo pudiera uno asumir que la agilidad es rapidez, o a veces hay velocidad mal llevada o algo atropellado? Es decir, ¿cómo se diferencia lo ágil de lo rápido mal hecho? Hay confundir agilidad con velocidad o rapidez es un síntoma del lado oscuro del management. Porque nosotros buscamos un ritmo sostenible a medio y muy largo plazo. Y la manera más rápida de hacer las cosas es hacerlas mal, eso lo sabemos. O sea, si yo tengo muchas prisas y lo haré rápido y lo haré mal, pero hacerlo mal es muy a corto plazo. Entonces eso va en contra de ese principio de segundo nivel en nuestro mindset que estamos comentando, que es el ritmo sostenible. O sea, nosotros buscamos que eso nos va a aportar más valor a medio y largo plazo. Por tanto, no buscamos hacer las cosas rápido, lo más rápido, porque las haremos mal. Y si las hacemos mal, pecaremos en ese objetivo de aporte de valor, porque lo podré hacer unos cuantos meses o semanas, y después el haber hecho un producto tan mal o un servicio tan caótico hará que ese ritmo caiga muchísimo. O sea, lo importante es alcanzar un ritmo sostenible donde las cosas salgan bien y estén mejorando continuamente. ¿Podría uno llamarlo así o no? Sí, efectivamente. De hecho, la mejora continua es una cosa que asumimos como en la cultura, porque la mejora continua, como esa reflexión frecuente de si lo que estamos haciendo realmente es lo que hay que hacer y es lo que está aportando y lo estamos haciendo de la mejor manera, es casi intrínseco a la cultura, de las cosas intrínsecas que buscamos en una cultura ágil. Siempre en estos tiempos se habla mucho de salir lo suficientemente bien al mercado, no salir perfecto. ¿Cómo se identifica dentro del concepto de cultura ágil de una empresa que algo está lo suficientemente bien y que no está perfecto, pero tampoco está mal? Pues mira, buscamos que esté lo suficientemente bien como que haya sido hecho, se haya probado y se pueda entregar. Y que además esté lo suficientemente funcional como para que me dé información de si lo que estoy haciendo es lo que tengo que hacer, o cómo tengo que evolucionarlo, o cómo tengo que modificarlo. Aquello de que hay una frase muy típica que es del creador de LinkedIn, que es muy ágil, que dice que si no te da vergüenza de la primera versión de tu producto es que tardaste mucho en sacarla. Pues es algo similar. Buscamos esa liberación con el objetivo de tomar información que nos haga evolucionar en la dirección correcta. Claro, es que técnicamente también, y es una teoría muy de estos tiempos, digamos que el definir ese suficientemente bueno o ese perfecto, pues que es imposible alcanzar, técnicamente no lo da quien crea el producto, sino el mercado. Cuando tiramos ese producto mínimo viable, el mercado es el que va a decir, ve, está muy bien o está bien, pero qué bueno ponerle estas dos cositas o quitarle esta otra, ¿no? Luego, además del producto mínimo viable, derivaron cosas como experiencia mínima viable, información de producto mínima viable. Bueno, hay un montón de palabras que giran alrededor de ese concepto, pero en el corazón de todo ello es, porque no hay un algoritmo que me diga cuál es el momento en el que tengo que sacarlo. Es una cosa que es más cualitativa que cuantitativa, pero al final lo que estoy buscando es liberar algo que pueda ser usado para que funcionalmente, al ser usado, me dé información que me haga ir en la dirección correcta. Y no tardar mucho en hacerlo y que eso me suponga tener que rectificar o tirar a la basura cosas que hemos hecho y que suponen un desperdicio haberlas hecho si nadie las quería. Ya regresamos después de estos mensajes. ¿Trabajas en el área de comunicaciones, de recursos humanos o talento humano o de marketing
y quieres conectar los públicos de interés con la cultura de tu organización. Hazlo con un podcast corporativo. El podcast es el medio más apasionante para conectarte, construir y crecer una audiencia. ¿Y cómo hacer un podcast para tu organización? Descarga el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es gratis. Es una guía que te muestra el paso a paso exacto para crear un podcast corporativo que ayude a mejorar la reputación de tu empresa y a inculcar la estrategia y la cultura de tu organización. Yo soy Santiago Ríos de la empresa 1000 Palabras y quiero invitarte a que descargues completamente gratis el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Allí reúno la experiencia de más de 800 podcasts producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Ya te dije, es gratis. Aquí en este link, www.milpalabras.com.co/guía podcast. Estamos de regreso a nuestro programa. Este concepto de agilidad, ¿tú lo ves aplicado únicamente a todo el tema de tecnología, de entornos digitales, de productos digitales, o también crees que se puede aplicar si nos devolviéramos 50 años atrás y hablaras con tu abuelo o tu bisabuelo, decirle, mira, toma este modelo ágil para trabajar cuando no existía tecnología ni el mundo digital? ¿Se pudiera pensar en productos físicos? Se puede aplicar, pero no se puede aplicar con la misma pureza, ¿vale? Por eso, en el mundo de los productos físicos, hay un primo, yo siempre digo que es el primo de la agilidad, o sea, no es de la familia cercana, pero es de familia, Sí. y es el Lean. O sea, Lean, el Lean, Toyota, Lean. Ok. Vendría a ser el equivalente a la agilidad, pero en el mundo físico, industria, etcétera. Pero el Lean puramente no es igual a la agilidad. Nosotros en agilidad, de hecho, tenemos algunas raíces e inspiraciones del mundo Lean, pero no es exactamente lo mismo. Porque lo que tenemos que entender es que el producto que yo hago, el cómo lo hago, la tecnología que utilice, las maneras de hacerlo, condicionan la gestión que necesito. Físicos, por ejemplo, los costes del cambio son altísimos. Es decir, si yo hago una carretera, o hago una silla, o hago un coche, y una vez que está creado nos damos cuenta que no estaba bien hecho o hay que modificar algo, modificar ese producto supone unos costes e incluso unos riesgos para la seguridad que no se pueden asumir. Sin embargo, cuando hacemos un producto de base tecnológica e intelectual, que no tiene por qué ser necesariamente software puro desarrollado, podría ser una novela escrita entre 10 personas, podría ser una formación online, un máster online de formación. Entonces, todo ese tipo de productos son fácilmente modificables a costes bajos y con impactos pequeños. Entonces, el producto final, que además es uno único, no es como un coche que se hace una vez y se repite 50.000 veces. Nosotros hacemos típicamente productos que evolucionan eternamente el mismo producto durante muchísimos años. Entonces, hay cosas que sí se podrían aplicar, pero otras no tanto, porque el producto, al ser diferente, condiciona los modelos de gestión que necesito para ello. Tratemos como de poner en la cabeza de la gente un equipo de trabajo o una empresa que tenga una cultura ágil y tratemos de tomar como referencia algún ejemplo, puede ser real o hipotético, pero a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo en ese equipo de trabajo? La gente cómo trabaja, cómo se intercambian información, cómo son los procesos, como una película lo más cercana posible a cómo ocurren las cosas, con la agilidad. Ocurre, mira, cuando trabajamos, yo llevo muchísimos años en esto, llevo unos 20 y tantos años y he trabajado para más de 200 empresas. Entonces, normalmente nos encontramos empresas que ya son ágiles de per se, porque sí, y las que no, por ver en lo que sea lo no ágil, pues encontramos que son empresas que en vez de tener equipos tienen departamentos, por ejemplo, donde los departamentos son necesarios, el departamento de negocio, el de tecnología, el de evaluación, calidad, el de puesta en producción del producto, son necesarios todos ellos para hacer algo, pero suponen una cadena demasiado pesada y costosa. Tienen muchas interrupciones, muchos desperdicios de por medio en la comunicación, y cuando vamos a una empresa que ya es ágil, nos vamos a encontrar un equipo que tiene todos los roles bajo el mismo objetivo y la misma entidad de ese equipo que busca entregar en ese equipo pequeño, que además buscamos que sean pequeños los equipos, porque sabemos que equipos muy grandes en este tipo de trabajos suponen tardar más y meter desperdicios. Pues nos vamos a encontrar equipos que llamamos multifuncionales con un grado de autogestión, es decir, la gestión no va a quedar fuera, como pasaba antiguamente, en la cual la gestión principalmente quedaba en un jefe de proyecto que le decía al resto de la gente lo que tenía que hacer. Vamos a encontrar un tipo de equipo
que sí que se autogestiona él mismo, es decir, toma decisiones de gestión. Y también nos vamos a encontrar que frente a un clásico que había antes, y era que negocio nos decía todo lo que había que hacer a muy largo tiempo, a medio o largo plazo, nos vamos a encontrar un solapamiento más cercano entre lo que queremos a muy corto plazo y cómo ese MVP que hablábamos antes, una vez liberado, me da información de lo siguiente que tenemos que hacer, con lo cual vamos a encontrarnos un modelo de trabajo más diseñado en ese ciclo de vida a la inspección y adaptación del producto que voy liberando a pequeños cortos plazos de tiempo. Javier, pero entonces ese equipo pequeño, lo que tú dices es, digámoslo así, vamos a poner un ejemplo, 10 personas. Entonces, dentro de las 10 personas hay una persona que es experta en producción, otra en diseño, otra probablemente en marketing, otra en el tema financiero y de costos. ¿Es algo así? Entonces se van alimentando para sacar un objetivo que es el producto final, ¿no? Así es la cosa. Sí, fíjate que nosotros uno de los objetivos que hemos buscado de siempre con la agilidad es, sin irnos a velocidades descontroladas como hablábamos antes, intentar entregar lo más rápido posible, Sí. pero no con malas prácticas o prácticas oscuras, sino quitando lo que le llamamos desperdicios. Los desperdicios son cosas que hacemos que frenan que yo pueda entregar valor al cliente. Entonces, en este caso estamos hablando lo que son departamentos, estancos separados, en los cuales necesita una persona de otra para poder entregar. Para nosotros es un desperdicio. Supone envío de correos, no me he enterado, escríbemelo, ciérrame un acta, la culpa es tuya, la culpa es mía. Un chulo, como decimos acá. Efectivamente. Por eso ahí nace hace mucho tiempo, porque esto incluso de los 80, la idea de poner a todas las personas juntas, todas las personas necesarias para tomar una idea de negocio y llevarla a lo que es el usuario o el cliente. Entonces de ahí nace ese equipo que intenta que las personas estén muy juntas para eliminar los desperdicios de la comunicación. Además son equipos pequeños, como comentabas, porque equipos muy grandes, de nuevo, tienen desperdicios, típicamente reuniones más grandes, interrupciones mayores, etc. Has hablado ya un par de veces del obstáculo que supone para la comunicación estar en departamentos. Acabas de mencionar el desperdicio en la comunicación. Cuéntanos entonces cómo es el tema de comunicación, cómo integramos aquí el tema de comunicación en estos equipos autogestionados para llegar a una cultura ágil. Pues fíjate que hace ya muchísimos años, antes de incluso que naciese la palabra ágil, pero en la comunidad que luego dio pie a la agilidad, ya hablábamos de que el mejor método de comunicación es el cara a cara, el hablando. Entonces, lo que vamos a estar buscando siempre es la comunicación más cercana y cara a cara, por encima de comunicaciones en papel, comunicaciones en actas, comunicaciones desincronizadas o muy separadas en el tiempo. Y la mejor manera que hemos encontrado hasta la fecha es que dos personas como tú y como yo, en las cuales dependen una de la otra para entregar algo a ese producto o a ese cliente, pues lo que hagan es hablarlo, en vez de escribírselo, en vez de mandarse un acta, en vez de hacerse un documento de requisitos o en vez de hacerse cosas similares. Claro que incluso el cara a cara puede ser también como estamos tú y yo en este momento, como dices tú, asumiendo que quizás trabajemos en un mismo equipo de trabajo, pero nos estamos viendo y no estamos mediados por un jefe de otro departamento, o por el acta o por el correo electrónico que demora las cosas, ¿cierto? Sí, porque antiguamente pasaba que a lo mejor yo era la persona de negocio, hablaba con el cliente, escribía una lista grandísima de requerimientos, que luego una vez escrita lo que hacía es que te la pasaba a ti para que tú lo hicieras y luego X meses después me contaras lo que habías hecho para que yo se lo contase al cliente. Lo que ocurría es que X meses después el cliente quería otra cosa, o lo que escribí yo en un papel no escribí lo que realmente era lo que él quería. Y entonces cuando nos damos cuenta pasa mucho tiempo, o tú no entendías lo que yo había escrito porque escribir no es tan interpretativo y claro como hablar, y eso iba generando, y eso fue lo que derivó en la agilidad en los 90, luego al principios de los 2000, en intentar buscar modelos de trabajo que quitasen, entre otras cosas, ese tipo de modelos de comunicación, porque tenían demasiados fallos en un algo tan intelectual y abstracto como es el mundo de las ideas. ¿Podrías mencionar algún caso de éxito en donde hayas estado involucrado o quizás alguno que conozcas por fuera donde se vea a pleno todo este tema de cultura ágil? Sí, bueno, yo es que he trabajado para muchísimos sectores, pero por ejemplo para sectores de software crítico, o para sectores aeroespaciales, trabajo mucho para sectores de e-commerce, por ejemplo, y todo este tipo de casos ya prácticamente es que, de hecho hoy en día ya lo hablamos mucho, es que casi por defecto y por definición ya trabajan de manera ágil, es que ya no asumimos
que haya otra manera de hacer las cosas. De hecho, ahí ya es como un estándar, ¿no? Sabemos que trabajamos así. Javier, pero cuéntanos un caso particular de algo que haya ocurrido donde la agilidad haya sido clave. Pues, por ejemplo, mira, fíjate, una de las empresas más grandes con la que yo trabajé hace software para centros de control de satélite. Ok, Y es bien. una empresa bastante grande y, bueno, una empresa gigante, ¿no? Y el departamento es bastante grande ya de por sí. Es una empresa, por ejemplo, que empezábamos, era una empresa con una cultura de creación de productos industrial pura, con la gente de negocio totalmente separada de lo que es la gente de creación, intentando trabajar por proyectos, que es una palabra que también nos ha hecho mucho daño, el proyecto como tal, ¿no? La fecha inicio y la fecha fin. Ese requerimiento, ese papel que intenta condicionar toda la entrega mucho tiempo de posterior. Bueno, ahí trabajamos muchísimos años y una de las cosas que hicimos fue cambiar un modelo de trabajo por equipos orientado a productos en vez de a proyectos. Y la verdad que con bastante buenos resultados y se sigue trabajando así. También lo has mencionado anteriormente y esto como siendo algo medio filósofo que dice la gente que es mejor disfrutar el camino que el final. Es decir, en parte este tema de cultura ágil es como un viaje constante de mejoramiento y en muchos casos, como lo mencionabas, trabajando sobre el mismo producto siempre. Sí, fíjate, uno de los últimos sitios que yo he estado visitando, una empresa se llama GuruWalk, donde puedes reservar free tours, por ejemplo, ¿no? Pues es otro caso típico, ¿no? O sea, es una empresa que al final es una empresa de productos, tiene una web, tiene un equipo, ese equipo entrega constantemente, pues ese es un portal, por decirlo de alguna manera, para que todo el mundo lo entienda, y ese producto es el producto que se mantendrá de por vida, mientras dure la empresa. El día que cierre la empresa, pues cerrará el producto, o el producto cerrará la empresa, pero no vamos haciendo productos diferentes. Entonces, así ahí nos interesa ir descubriendo mejores maneras de mejorar y de hacer ese producto. Por tanto, es una mejora constante. ¿Qué puede hacer una empresa que tenga una cultura aquilosada en el tiempo, con áreas, con departamentos, con todos los problemas que mencionaste anteriormente, y que quiera cambiar a una cultura ágil? ¿Cómo son esos pasos? ¿Qué debería hacer? Obviamente es un proceso muy largo, pero ¿cómo debería afrontar esta nueva cultura ágil? Yo creo que lo primero que yo le recomendaría, o lo que recomendamos, o lo que hacemos siempre, es que entienda qué es la cultura ágil y qué es lo que le puede aportar, lo que supone y cuáles son las carencias que tiene el método de trabajo que está utilizando ahora mismo. Lo segundo que yo le recomendaría, que es como yo he trabajado siempre, y es que cree un grupo de personas que lideren ese cambio. Y también le recomendaría como tercer punto, casi en paralelo con los dos anteriores, es que reflexiones hasta qué punto necesita o tiene un sentimiento de urgencia de salir de la situación en la que está trabajando ahora mismo. Es decir, hay empresas que trabajan en modelos de gestión de los 90, aún estando en el año 2024, pero que su línea de negocios trabaja a lo mejor en un nicho, es un monopolio y no va a tener tanto sentimiento de urgencia para mover ese cambio como una empresa que empieza a ver que el entorno está cambiando, se está quedando atrás tecnológicamente, sus competidores van más rápido, encuentran mejores soluciones para sus clientes. Entonces, en ese tercer punto, yo le plantearía que se hiciese una reflexión interna de hasta qué punto o en qué grado tiene un sentimiento de urgencia para mejorar, porque es una de las piezas fundamentales para cualquier cambio. Y en un cuarto punto que yo siempre recomiendo a todo el mundo es que trabaje de manera ágil en lo que es el cambio. Es decir, si decimos que la agilidad funciona bien para resolver problemas complejos de incertidumbre en los cuales no tengo claro el futuro, el cambio como tal es un producto, por decirlo de alguna manera, complejo, de incertidumbre, en lo que yo no sé un camino y tengo que ir descubriéndolo, ¿no? Entonces, una buena manera de trabajar en una transformación, evolución ágil, es plantearse pequeños hitos, típicamente lo que hacemos en agilidad, con pequeños alcances semanales, quincenales, mensuales máximo, y poco a poco ir haciendo pequeños cambios priorizados en aquellos puntos en los que más esté doliendo para generar una rutina de pequeños cambios constantes desde el momento en que se empiece hasta de por vida, porque realmente nadie te va a poder decir cuál es el camino ágil, porque no hay una única solución, no hay un único producto, no hay dos situaciones iguales. Realmente quizá lo que debería interiorizar más es esta situación no es la que buscamos, esto es donde nos vemos, nosotros mismos tenemos que encontrar el camino, nadie nos lo va a decir, y una manera de encontrar el camino es a pequeños hitos, cambiando cositas pequeñas que es fácil de cambiar, viendo cómo han funcionado para plantear nuevos objetivos. Yo ya te digo que todas las transformaciones, le solemos decir transformación ágil,
que he llevado con éxito, estas 4 pautas han sido fundamentales. Javier, tengo 2 preguntas que hacemos a todos nuestros invitados. Quizás tengan que ver con el episodio, quizás no. Vamos a ver cómo te va. La primera es, ¿cuál es la mejor definición propia o qué conoces de comunicación efectiva? Te diría que comunicación efectiva es aquella que se ha realizado cara a cara y en la cual hemos conseguido poner nuestras mentes en la misma dimensión y en el mismo contexto. ¿A quién admiras como comunicador? Sea comunicador de profesión o no, sea una celebridad o no, o sea una persona de tu entorno. ¿A quién admiras como comunicador? Te diría que, por ejemplo, a Elon Musk lo veo como un gran comunicador, bastante directo, sin tapujos y sin tener que ocultar ninguno de sus pensamientos, que creo que es una de las cosas muy carentes que tenemos hoy en día en los grandes comunicadores, aunque las ideas no sean muchas veces la que el resto de la gente espera escuchar. I think it's extremely important that we have sustainable transport and sustainable energy production. That sort of overall sustainable energy problem is the biggest problem that we have to solve this century. Javier, ¿algo que quieras complementar a este concepto de agilidad? Sí, quiero pues comentaros que incluso la propia agilidad, aunque pueda parecer en algunos entornos algo moderno, es algo muy antiguo, ¿eh? Entonces, muchas empresas siguen trabajando con métodos de los 90 para productos y tecnología del año 2024. Pero incluso eso podemos verlo con muchas empresas que trabajan con agilidad de los años de hace 15, 20 o 30 años, ¿vale? Entonces, yo le pediría a todo el mundo que incluso su propio modelo ágil, si ya lo está utilizando, no lo vea como un objetivo final conseguido, sino como un camino constantemente a cuestionar y a mejorar y a replantear. Y especialmente en el momento en el que estamos, con la disrupción que está suponiendo la inteligencia artificial generativa para la creación de productos, especialmente de base tecnológica, es decir, cualquier cosa que podamos ver en un navegador, en una aplicación móvil o por voz a través de un dispositivo, de nuevo nos está llevando a replantear las propias bases de la agilidad para recrear una agilidad diferente. Entonces, los que estéis ya haciendo algo en agilidad, replantearos evolucionar vuestra propia agilidad, y los que estéis trabajando con esas cosas muy obsoletas, pues plantearos iros a modelos que aporten más valor y más felicidad y satisfacción a vuestros equipos, como típicamente pueden ser los ágiles, y esos ágiles además acordes a los años en los que vivimos. Javier, ¿cómo se pueden conectar contigo en redes sociales y con tu trabajo? Pues mira, yo tengo un blog de hace muchísimos años con 2.500 posts, yo creo que es el mejor sitio y se llama javiergarzas.com. Gracias por estar en el podcast de 1000 Palabras, Javier. Muchas gracias a ti, Santiago, por la invitación y dar un saludo a todos tus oyentes y espectadores. Hay muchas conclusiones interesantes de este episodio con Javier Garzás sobre cultura ágil, pero me voy a quedar con estas 3. La primera, entender que el cambio es una constante, hay que lidiar con el cambio, hay que apalancarse en el cambio. 2, la cultura ágil te promete una conversación más fluida con la gente involucrada en lograr que un producto o una empresa funcione. Rompe el esquema viejo de departamentos, de autorizaciones, de chulos, y se trabajan con equipos de trabajo que son autogestionados y que tienen todas las capacidades y la autonomía para sacar los proyectos adelante. Y finalmente, un gran objetivo de la cultura ágil es sacar productos a tiempo que sean lo suficientemente buenos que sirvan para que el público, el mercado, dé su feedback y nos diga qué hay que corregir, qué hay que quitar, qué hay que agregar. Espero que este episodio haya sido de tu interés. Si crees que le va a servir a alguien, por favor compártelo con un amigo, con un compañero de trabajo, con un familiar. Ya sabes, mi promesa siempre te hago quedar muy bien. ¿Qué más les puedo contar? ¿No? Que estamos en 2025 ya. Un feliz año para todos. Gracias por estar en la sintonía. Por favor, síguenos, déjanos una reseña. Ayúdanos a crecer el podcast de 1000 Palabras. Nos encontramos en un próximo episodio. Hasta pronto. 1000 gracias.